Bueno, si habéis leído esta carta, como os compartía ayer o en la lectura durante esta semana, ayer os preguntaba, a la hora de leer esta carta, de qué manera me confronta, me consuela o me animan las palabras que leemos en esta carta. Ya Miguel Ángel introdujo esta miniserie de las cartas a las 7 iglesias de la semana pasada y mencionó cómo realmente estas cartas fueron escritas a 7 iglesias determinadas en aquel primer siglo, en el Asia Menor, pero si nos damos cuenta, como toda la palabra es aplicable a nosotros hoy, y cada una de estas cartas, en cada una de ellas podemos ser confrontados, consolados o animados, la iglesia de hoy en el siglo XXI. Si os habéis dado cuenta en esta carta, como mencionaba también Miguel Ángel la semana pasada, todas tienen la misma estructura, se menciona el destinatario, se identifica a Cristo de una manera determinada, y entre los elementos de esta estructura de la carta, que es similar, vemos que Jesús alaba y Jesús confronta y exhorta. Pero si os habéis dado cuenta, en esta carta a la iglesia de Esmirna, Jesús no reprende nada. Jesús no tiene que exhortar a la iglesia, más bien es una palabra de ánimo. Si tú lees las 7 cartas, tú te vas dando cuenta cómo Jesús tiene que confrontar, y en esta carta a la iglesia de Esmirna, Él no confronta. Él trae una palabra de ánimo, Él la elogia por sus obras, le trae una palabra de ánimo y consuelo, preparándolos para el tiempo que viene por delante, para un tiempo de prueba importante. El mensaje a la iglesia de Esmirna es el mensaje de Cristo a la iglesia sufriente. No temas, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. La carta a la iglesia de Esmirna es la carta de Cristo a la iglesia sufriente de todos los siglos. Y el mensaje es este: no temas, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Esa es la palabra de ánimo que Jesús trae a esta iglesia en la ciudad de Esmirna. Y para entender el porqué de este consuelo, cuál era la situación de esta iglesia, vamos a ponernos un poco más en contexto. Esmirna, la ciudad en la que se encuentra esta iglesia, era una ciudad grande, era una ciudad hermosa, era una ciudad caracterizada por su belleza. Realmente era considerada una de las ciudades más bellas. Competía con Éfeso en cuanto a esplendor, a belleza. Se alababa en esta ciudad la belleza, el trazado de sus calles, los distintos templos, la disposición de todas las cosas. Era una ciudad realmente bella. Era también una ciudad próspera, era una ciudad rica, estaba situada en un lugar estratégico, en un puerto en la esquina, si nos imaginamos Turquía, costero, con un puerto abierto al mar Egeo, un lugar de tráfico, un lugar que tenía un puerto importante, con lo cual era una ciudad que era un centro comercial importante, considerable. Era una ciudad próspera por el tráfico, por el negocio, también porque allí se producía la mirra, aquella tipo de resina por medio de la cual se hacían perfumes, ungüentos, aceites, una materia muy valiosa. Con lo cual estamos hablando de una ciudad próspera, rica, bella. Era una ciudad también avanzada, un centro de conocimiento, de enseñanza, avanzada en ciencias, en medicina. Era un lugar realmente importante. Y era una ciudad conocida principalmente por ser una ciudad leal a Roma. Era conocida como una ciudad que realmente tenía una gran lealtad al imperio. Era tal la lealtad de esta ciudad a Roma que fue distinguida con el privilegio de poder levantar el primer templo a Tiberio, el emperador, donde a partir de entonces se empezaría a traer culto a los emperadores como dioses, trayendo incienso, llevando al pueblo de Esmirna a adorar a Tiberio y reconocer César es Señor. Ese era el privilegio de esta ciudad. Imaginaos, entre todas las ciudades, Esmirna fue escogida para levantar el primer templo. Vaya privilegio. Ahí nos vamos dando cuenta un poquito de la importancia, la prosperidad, el poder de esa ciudad. Era una ciudad en la que también había una comunidad judía importante, influyente. De tal modo, vemos que era un grupo tan considerable, tan importante, que eran capaces de mover y usar las autoridades para perseguir a la iglesia cristiana. Era una comunidad influyente, una comunidad poderosa.
Se dice que también era una comunidad rica, tenían muchos recursos, habían destinado mucho dinero a perfeccionar, a hacer más bella la ciudad de Esmirna. Este es el contexto social, económico, político de la ciudad de Esmirna. Próspera, poderosa, avanzada. Y en esa ciudad rica y próspera nos encontramos una iglesia pobre y oprimida. ¿Por qué? Precisamente por su lealtad a Cristo. Por causa de su lealtad a Cristo, por causa de no querer reconocer como sus vecinos a César como Señor, sino a Jesús como Señor, por no rendirse a la adoración a los dioses paganos, por no rendirse a la idolatría, por no participar de las inmoralidades de sus vecinos, esa iglesia, esos creyentes estaban siendo oprimidos. Por negarse a participar de la adoración y el culto al emperador, a los dioses romanos, por el hecho de reconocer que solo Jesús es el Señor, ellos estaban siendo oprimidos y perseguidos. El término que leemos en el versículo 9, en el que Jesús habla de la tribulación, tiene el sentido de ser oprimidos, de estar bajo un peso. Ellos estaban siendo oprimidos, presionados por las autoridades, por las comunidades judías, ellos estaban siendo pisados, oprimidos. Y el término para el cual Jesús se refiere a su pobreza es más que pobreza, está hablando de mendicidad, está hablando de miseria absoluta. Es decir, en esa ciudad próspera y rica tenemos una iglesia oprimida, perseguida, en miseria y en pobreza, por causa de su lealtad a Cristo. Por causa de no rendirse a la adoración al emperador, a los dioses, y por causa de predicar a Cristo como el Mesías, también estaban siendo calumniados, hostigados por la comunidad judía. Esa comunidad que se consideraban judíos, pero que Jesús dice, vosotros no sois judíos verdaderamente, vosotros sois sinagoga de Satanás, ellos perseguían a los cristianos que predicaban a Cristo como el Mesías. Así que estos cristianos estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Se identificaban con Cristo, obedecían a Cristo, anunciaban a Cristo. Ser cristiano en esa ciudad era realmente un sacrificio. Ser cristiano significaba ser perseguido, ser calumniado, quedarte sin trabajo, echar el currículum y que no te lo aceptaran, no tener acceso al puerto, no te dejarían abrir un negocio, tu casa podía ser confiscada, tu casa podía ser atacada o derruida, eras perseguido, eras oprimido, eras metido en cárcel por acusación de ateísmo, porque no reconocías a Jesús a César como Señor. Así que hacerte cristiano era realmente un sacrificio. Tu vida por completo iba a ser transformada. Ibas a ser el blanco de las autoridades, de tus vecinos, de los judíos, y todo iba a ser hecho para llevarte a la mendicidad, a ser realmente miserable en medio de ese lugar. Estaban siendo perseguidos y oprimidos. Y a ojos humanos, tú los ves como los verían sus vecinos y dirían, hay pobres, son pobres verdaderamente. Qué lamentable su situación, qué triste. Era una situación lamentable, paupérrima, su situación era a ojos humanos de pobreza. Ahora, lo que es verdaderamente importante no es cómo tú te veas, cómo te vean los de a tu alrededor, es qué dice Dios de ti. Y a esta sociedad, a estos miembros, a esta iglesia de Esmirna, pobre a los ojos humanos, pobres ellos conscientes también por su miseria, Jesús les dice, vosotros sois preciosos a mis ojos. Tú estás en tribulación, conozco tu pobreza, pero fíjate lo que pone entre paréntesis, pero tú eres rico. Ahora, colócate tú en la iglesia en Esmirna, tú estás escuchando este mensaje y te está diciendo, ¿estáis siendo perseguidos? Sí, sí, es verdad. ¿Sois pobres? ¿Sois como mendigos? Sí, sí, es verdad. Pero tú eres rico para mí. Eran ricos a los ojos de Jesús. Es decir, Jesús les está diciendo, yo conozco vuestra situación, yo sé cuál es vuestra condición material, cuáles son vuestras necesidades, cuáles son vuestros sufrimientos, pero quiero que sepáis que a mis ojos vosotros realmente sois
ricos. Podéis ser materialmente pobres, pero espiritualmente sois ricos. Si Esmirna era una ciudad orgullosa por su lealtad a César, Jesús elogia a esta iglesia por su lealtad a Él. Sois ricos porque veo en vosotros la evidencia de la gracia. Veo en vosotros esa sumisión a mi palabra. Veo en vosotros esa lealtad y fidelidad a mí, aunque ello os cueste reputación, poder, dinero y vuestra misma vida. Sois ricos porque veo, al examinar y ver vuestras palabras y vuestras acciones, que realmente habéis entendido el Evangelio. Que realmente vuestro mundo, vuestro lugar no es este, sino es otro, más allá. Veo que no cedéis a la tentación, aunque se os pone todo en contra, seguís firmes a mí. Sois ricos porque veo la evidencia del Evangelio en vuestros corazones. Sois ricos porque veo que a pesar de que los judíos os persiguen y os meten en la prisión, seguís predicando el Evangelio. Veo que sois ricos porque aunque os obligan a arrodillaros delante de César, vosotros os negáis aunque os vayan a cortar el cuello. Veo que vosotros permanecéis firmes, aunque todo alrededor se ponga en vuestra contra. Veo que aunque sois perseguidos, vosotros visitáis a vuestros hermanos en prisión, aunque al hacer eso os identifican como cristianos, ponen el punto de mira en vosotros y vuestras vidas corren peligros. Pero veo que sois ricos porque permanecéis caminando en la verdad del Evangelio, aunque el mundo está sobre vosotros. Sois ricos porque la evidencia de la gracia de Dios está en ellos. Ellos se veían pobres, pero eran verdaderamente ricos delante de Dios. Prefirieron la pobreza, el sufrimiento, el maltrato y la muerte antes que negar a su Señor. Y eso solo lo puede hacer alguien que verdaderamente ha experimentado la salvación que viene de Dios. Aquí en la tierra no tenían nada, porque ellos estaban acumulando sus tesoros en el cielo. Los romanos, los judíos, les podían quitar todas las posesiones materiales, pero ellos tenían a Cristo, y con Cristo es suficiente. Les podían quitar sus vidas, no les podían quitar a su Salvador. Estaban dispuestos a sufrir pérdida por la causa de Cristo. Ese es el corazón de un verdadero cristiano, alguien que ama a Cristo más que todo lo que el mundo pueda promover y anunciar. Ama a Cristo incluso por encima de su propia vida, por encima de su propia comodidad, de su propio confort, de su propia reputación. Un cristiano es alguien que está dispuesto a vivir una vida sin comodidades, sin lujos, sin riquezas, sin poder, sin reconocimiento, sin prestigio, una vida caracterizada por la pobreza, por la dificultad, por la causa de Cristo. Esto solo sucede cuando tu mirada está bien puesta en Él. Cuando tú conoces verdaderamente a Cristo, eres consciente de que tu patria no es esta, sino que está en los cielos. Cuando tú conoces a Cristo, eres consciente de que las riquezas de este mundo están y se van, pero las riquezas en los cielos son eternas. Y allí estarán esperándote el día que Dios te llame a su presencia. Si tú realmente has conocido al Señor, eres rico, porque de la pobreza de Cristo nosotros hemos sido enriquecidos. Puedes no tener nada, si tienes a Cristo eres rico. Puedes tener todo el poder, dinero, prestigio en este mundo y no tener a Cristo y no tienes absolutamente nada. El día que Dios te llame a su presencia, tu poder, tu dinero, tu currículum, tus buenas obras, todo se va a quedar aquí y te vas a presentar desnudo delante de Él, porque tus tesoros se quedarán aquí y se van a podrir. En cambio, el creyente sabe que lo que tenga aquí, aquí se quedará, pero cuando Dios lo llame y entra a su presencia, ya estarán esa herencia preciosa y esos tesoros acumulados en los cielos. Eso es importante que lo grabemos bien en nuestros corazones y en nuestra mente para no ceder ante la tentación de este mundo. Porque el mundo nos va a tentar, nos va a dar vías de escape para conformarnos al mundo, para que las cosas nos vayan mejor. El mundo nos va a mover, a empujar, a que cedamos para que podamos tener un poco de tranquilidad, un poco más de comodidad. Realmente es más fácil vivir como el mundo nos manda que como Dios nos manda. Vivir como Dios nos manda implica sacrificio. Vivir como
El mundo nos llama es sencillo. Y aquí no estamos sufriendo persecución. Nuestro contexto es tan diferente. Pero fijaros cómo aplica en otras áreas. Qué sencillo es no declarar todo el dinero a Hacienda, porque de esa manera me ahorro un dinero que me asegura mi estabilidad. ¿Sí? Ese dinero lo puedo dedicar a otras cosas. Me conformo al movimiento de este mundo para proveer para mi familia, descuidando la realidad de que al final Dios es quien provee para mí. No lo declaro todo, pago menos impuestos, me queda un fondo para mí. También surge una conversación delicada. Hay un momento en el que tienes que defender tu fe o presentar el principio bíblico, la verdad bíblica ante un tema delicado y callas. Porque si hablo, quizás puedo perder su amistad, puedo perder mi reputación, puede ser... ¿me entendéis? Si hablo y presento mi posición, quizás puedo ser perseguido. Hay temas hoy en día que si los hablamos, el punto de mira de la sociedad está sobre nosotros, la orientación sexual, el aborto, tantas cosas. Mejor me callo y no digo nada. Así me aseguro comodidad, confort, no me meto con nadie y puedo estar tranquilo en mi trabajo, entre mis vecinos, en medio de mi sociedad. Fijaros, estamos hablando de cuestiones sencillas. En Esmirna estamos diciendo que ser cristiano te identificaba como alguien que era ateo, que rechazaba al César y te llevaba a la prisión y te cortaban la cabeza. Son ejemplos sencillos, pero párate por un momento y examina cómo estás viviendo tú delante de Dios. Si estás cediendo a lo que este mundo te llama, si estás tolerando aquello que a Dios no le agrada para tener una vida más cómoda, más tranquila, más confortable, para no complicar tu vida, en definitiva. Piensa, examina si realmente estás permaneciendo fiel a Dios, aunque eso te cueste dinero, reputación, poder, carrera, trabajo, etc. ¿Te estás manteniendo firme en la verdad del Evangelio, aunque el mundo alrededor te está presionando? Para ellos habría sido mucho más sencillo ceder. Su situación era realmente de opresión. Estaban siendo pisados, pisoteados. Ceder un poquito les habría dado un poco de oxígeno, pero ellos se mantuvieron firmes por la causa de Cristo y se habrían ahorrado mucho sufrimiento. Pero fijaros, por causa de su fidelidad, el Evangelio siguió corriendo en Esmirna y de allí a otros lugares alrededor del mundo. Piensa en ello, porque hermanos nuestros han sufrido por la causa del Evangelio, es que hoy el Evangelio ha llegado aquí donde estamos. Si hay una iglesia en Vilafranca, es porque hermanos en el pasado han dedicado sus vidas e incluso han podido entregar sus vidas por la causa de Cristo para que el Evangelio corriera y estuviéramos hoy aquí sentados. Y nosotros somos hoy la generación que estamos aquí, llamados como los miembros de Esmirna a permanecer firmes en la verdad del Evangelio, aunque el mundo alrededor nos ataque, para que el nombre de Cristo siga corriendo y Él siga siendo conocido. Al leer las palabras de Jesús a la iglesia de Esmirna, yo me pregunto, ¿cómo me ve Dios? Si Jesús tuviera que escribirnos una carta, ¿qué diría? Si Jesús tuviera que definir tu vida, ¿cómo la definiría? Porque al final lo que importa, como decía antes, no es como yo me vea, no es como yo me sienta, sino como Dios me ve a mí. ¿Por qué? Porque yo siempre, porque soy yo, me voy a ver mejor de lo que estoy. Voy a procurar que los demás me vean mejor de lo que realmente estoy. Pero Jesús conoce los corazones. Pregúntate, si Jesús examina tu vida, Él puede ver en ti a una persona que ha despreciado las cosas que este mundo le puede proveer solo por Él. ¿Eres alguien que estás dispuesto a perderlo todo, quedándote solo con Cristo y aún así ser feliz? Piensa en ello. ¿Es posible que te estés acomodando en este mundo? ¿Que estés trabajando para tener confort, seguridad, acumulando tesoros aquí? ¿Es posible que tu cuenta bancaria aquí sea más elevada que tus inversiones en la eternidad? ¿Es posible que tus placeres aquí no te hagan desear los placeres eternos? ¿Es posible que vivas tan bien aquí que no pienses en la eternidad? ¿Es posible que tu comodidad aquí no te haga anhelar el cielo? Preocúpate cuando vivas tan bien aquí, que la eternidad no esté en tu mente en todo momento y ese anhelo porque Jesús venga no esté.
Porque si eso es así, es porque tú te sientes en casa en este mundo. Y un cristiano no se puede sentir en casa en este mundo porque pertenece al reino de Dios. Con lo cual pregúntate, ¿estoy cómodo? ¿Me siento en casa aquí donde vivo? Tengo un problema. Los cristianos son un problema allá donde están, porque predican el Evangelio y el mundo rechaza el Evangelio. No se sienten cómodos en este mundo porque saben que su Salvador está esperándolos y lo anhelan. Piensa en ello. Preocúpate cuando vivas tan bien que no estés deseando que Cristo venga y se te lleve con Él. Pregúntate a quién estás intentando agradar, si a los hombres o a Dios. ¿En qué confías tu seguridad y esperanza? Piensa, si lo perdieras todo y solo que quedara Jesús, ¿sería suficiente para ti? El testimonio de la iglesia de Esmirna nos confronta porque vemos a hermanos que son verdaderamente fieles y leales a su Señor, dispuestos a sufrir lo que fuera necesario por su causa. A esta iglesia, a una iglesia fiel, a una iglesia firme, Jesús le escribe. ¿Y qué le dice? Conozco vuestras obras, conozco que estáis siendo oprimidos y perseguidos, pero sois ricos. Sé que os calumnian aquellos que se dicen ser que judíos. ¿Y sabes qué? A ti que estás en medio de dificultades, te advierto, van a venir más pruebas. El diablo vendrá contra vosotros y seréis echados en las cárceles. Pero hay una palabra de ánimo. No temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una palabra de ánimo a una iglesia que está sufriendo, a la cual le va a sobrevenir un sufrimiento aún peor. Y la palabra de Jesús a esta iglesia es una palabra de ánimo. Fijaos, en primer lugar, cuán bueno y confortable es saber que Dios conoce nuestras situaciones. Que Jesús le diga a Esmirna, yo conozco lo que estáis sufriendo, yo sé por lo que estáis pasando. Nos da consuelo y nos da descanso porque al final nuestro sufrimiento no le es ajeno. Él sigue atento, Él sigue viendo, Él sabe qué es lo que estamos pasando. Nadie le puede decir a Dios, como decía el otro día, Dios, no sabes por lo que estoy pasando. Él lo sabe, su mismo Hijo experimentó en este mundo lo que nosotros vivimos, así que Él está atento y Él conoce lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y Él le dice, sé que estáis sufriendo, pero he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sí, estáis en sufrimiento, va a venir más sufrimiento, vais a ser probados como por fuego, vais a ser perseguidos, sed fieles hasta el final. El diablo mismo vendrá contra vosotros, hará lo que sea posible, ya sea moviendo a las autoridades, ya sea moviendo a los judíos, pero vais a ser echados en las cárceles. Y ser echado en la cárcel en ese momento significaba es muerte. Las cárceles hoy en día están preparadas para que se pague la culpa, pero para que el preso sea reinsertado, rehabilitado y pueda volver a la sociedad. La cárcel entonces era el paso previo a la muerte. Podría haber un juicio o no, pero ser echado en la cárcel significaría seguramente ser devorado por leones, ser echado en una hoguera y ser quemado, ser muerto en la misma cárcel por las condiciones lamentables que hay allí. Así que ser echado en la cárcel no significa vas a pasar un tiempo en prisión y luego serás libre, sino vuestras vidas corren peligro. El diablo va a venir contra vosotros. Va a venir persecución, cárcel y muerte y debéis estar preparados para ello. Y a esta advertencia sobre el sufrimiento quería que observáramos tres cosas, tres cuestiones en cuanto a este anuncio de Jesús a la iglesia de Esmirna del sufrimiento venidero. Y lo primero que quiero que veamos es cómo a una iglesia fiel se le anuncia sufrimiento. A una iglesia que es fiel, a una iglesia que es firme, una iglesia que busca la voluntad de Dios y le obedece aunque le cueste la vida. A una iglesia fiel, Dios dice que va a sobrevenirle una prueba. ¿Cómo puede ser esto? ¿No es una iglesia leal? ¿No es una iglesia fiel? ¿No han visto a hermanos siendo muertos por la causa de Cristo? ¿No debería ser, como se predica hoy en día en la teología de la prosperidad, que como esa iglesia es fiel, Dios tiene que proveerle prosperidad material y riquezas en este mundo? ¿No es así? ¿No lo habéis escuchado? Sé fiel y Dios te dará. ¿Cuál es la contraparte? ¿Estás enfermo? ¿Estás en problemas? ¿Algo has hecho? ¿No tienes fe? ¿Hay pecado en tu vida?
Esa es la teología de la prosperidad. Pero aquellos que propugnan esta teología de haz las cosas bien como Dios manda y serás prosperado en este mundo, tienen un problema con ese texto, tendrán que saltarlo. Porque esta prueba es mandada a una iglesia que es fiel. Esta carta tira por suelo la llamada teología de la retribución. Aquello que viene a decir que si tú obedeces a Dios y haces todo lo que te manda, todas las cosas te van a salir bien y vas a prosperar. Y como decía, si estás pasando por dificultades, por pruebas, por enfermedad, es que algo malo has hecho y estás recibiendo las consecuencias. Fijaros que los que anuncian este tipo de teología suelen desaparecer un tiempo cuando caen enfermos, para que nadie les diga que algo mal habrán hecho. Pero tienen un problema con este texto, porque a una iglesia fiel le es preparado un tiempo de prueba. Ahora, podemos hablar de la teología de la prosperidad y sus mentiras y somos conscientes de ello, pero en ocasiones parte de esta doctrina aún permanece en nuestras mentes. ¿Cómo? Pues cuando juzgamos e interpretamos el sufrimiento de otro diciendo, algo habrás hecho, algún pecado hay en tu vida. Parte de esa doctrina está en nuestras mentes cuando hacemos como los amigos de Job y aquel que sufre le decimos, algo habrás hecho mal. Y en lugar de consolarlo, en lugar de animarlo, en lugar de fortalecerlo, lo juzgamos y le ponemos una carga aún más. El problema con esta teología es que es una distorsión de la verdad bíblica y esa distorsión pierde por completo la verdad bíblica. Porque es cierto, estamos leyendo los proverbios, si tú buscas hacer la voluntad de Dios, tú vas a ser prosperado, tú vas a ser bendecido. Ahora, eso no es una promesa 100%. Tú puedes estar buscando la voluntad de Dios y Dios te manda pruebas precisamente para perfeccionar tu carácter. Es decir, tú puedes hacer lo que Dios manda como hace la iglesia de Esmirna y aún así venir aflicción y persecución a tu vida. Y es cierto que cuando hay enfermedad y cuando estamos en problemas, deberíamos examinar si es por causa de algún pecado que nosotros hayamos cometido, porque es posible. Ahora, no es siempre así. ¿Veis por dónde voy? Eso es una distorsión de la verdad bíblica. Los proverbios son verdades generales, haz esto y te irá bien. En la Escritura se nos habla, obedece y serás bendecido, desobedece y serás castigado. Ahora, no hay que olvidar cómo Dios manda las pruebas a una iglesia fiel, a creyentes fieles, con un propósito. Esa es una distorsión, como decía. Podemos examinar el libro de Job y ver a aquel hombre justo al cual Dios prueba hasta el fin. Pero también el mismo Jesús nos muestra el error de esta enseñanza. Se lo hace a los discípulos en una ocasión en que se encuentran a un ciego de nacimiento. Y claro, los discípulos ¿qué le preguntan a Jesús? En base a esta teología de la retribución. Vale, este hombre es ciego. ¿Quién ha pecado? ¿Él o sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? No. No es por el pecado de este hombre, ni es por el pecado de sus padres, sino por el propósito de Dios de glorificar a su Hijo. Es decir, este hombre es ciego de nacimiento, no porque paga las culpas de algún antepasado, no por su propio pecado, que es pecador, pero esa ceguera ha sido determinada por Dios, porque en un momento determinado Dios sería glorificado y ese hombre vería el poder de Jesús y sería confrontado con él. También en otra ocasión, en Lucas 13, leemos la muerte de 18 personas a quienes les cayó la torre de Siloé, y Jesús les pregunta a los que se acercaron, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso ha sucedido hace un tiempo, cuando Haití, un país conocido por su ocultismo, por su magia negra y todo lo que hay allá adentro, sufrió tantos terremotos, tanta destrucción, salieron diciendo, es una nación tan oscura que Dios ha enviado juicio a ellos. Y es verdad, Dios envía juicio a las naciones hoy por causa de su pecado, pero ¿acaso ellos son más pecadores que nosotros? Jesús mismo nos enseña cómo esa distorsión de la verdad bíblica puede causarnos no entender las cosas como son. Así que piensa, si tú estuvieras en ese momento en Esmirna y vieras el sufrimiento de todos esos hermanos, ¿qué pensarías de ellos? ¿Es que algo están haciendo mal? En segundo lugar, vemos como a esta iglesia fiel, Jesús no solo no les va a evitar el sufrimiento, sino que les especifica cuál es el propósito de esta aflicción, para probarlos. Uno podría preguntarse, si ese ataque va a venir de Satanás,
¿Por qué lo dice? ¿Porque Dios no hace nada? ¿Acaso Dios no es soberano? ¿Acaso no le puede decir al diablo, mira, saca de aquí y no me toques a mis hijos en Esmirna? Dios no lo hace. Dios no le escribe a Esmirna, mira, el diablo va a venir contra vosotros y os va a echar en la cárcel, pero tranquilos que yo los saco de en medio. Yo os voy a ahorrar ese sufrimiento, ¿no? Él dice que sepáis que el diablo va a venir y os va a echar en las cárceles. Ahora, yo sigo siendo soberano. Yo voy a usar esa prueba, yo os he mandado esa prueba, el diablo va a hacer eso porque vais a ser probados. Esa soberanía se ve en el hecho de que Dios mismo define el propósito de ese sufrimiento y, como veremos luego, en la limitación de ese sufrimiento. Así que Dios sigue siendo soberano, y el hecho de que la aflicción llegue a la iglesia no significa que Dios no sea poderoso para detenerla, sino que Dios la ha determinado para un bien. Y eso es bueno, porque en ocasiones estamos en medio de la aflicción y de la prueba y nos preguntamos el por qué. Y quizás no lo llegaremos a saber, pero hay una realidad, y es que sabemos que hay un para qué. Aquí mismo Jesús se lo revela a la iglesia de Esmirna. Mira, cuando veáis que sucede todo esto, sepáis que todo esto es para probaros, es para fortalecer vuestra fe, es para vuestro bien. Y la realidad de las pruebas para el fortalecimiento del cristiano es una verdad bíblica. Podemos ir a la carta de Pedro y leer en 1 de Pedro 1, 6, 7, donde habla de la esperanza que tenemos en Cristo. Y él dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La aflicción para el cristiano nunca es en vano. El sufrimiento para un incrédulo es absurdo, es desesperante, no hay un propósito verdadero. El sufrimiento en la vida del creyente tiene propósito, tiene un sentido, nunca es en vano. Lo leemos aquí en la carta del apóstol, donde dice que las pruebas son usadas por Dios para poner a prueba nuestra fe, para purificarla, para refinarla. Pedro usa la imagen de la purificación del oro fundiendo el metal en un crisol, en un recipiente, donde el oro es fundido. ¿Y qué sale a la superficie? Toda la escoria e impurezas que él contiene. Ahora, si el oro sintiera, el oro se quejaría. El oro diría, me estoy quemando, esto duele. Pero es necesario el fuego para que salga la impureza y ese oro sea refinado, sea purificado. Así dice Pedro, las pruebas vendrán, seréis sometidos a fuego. Dios mismo os cogerá y os pasará por el crisol, quemará, dolerá, llorarás, te lamentarás, pero verás salir esas impurezas y saldrás de esa prueba, de ese fuego, purificado, renovado, más precioso aún. Dios usa las pruebas en nuestras vidas, la aflicción, el sufrimiento, para probar que nuestra fe sea genuina. Así lo vemos también en la vida de Job. Cuando tú lees su vida, tú ves a un Job que es presentado como alguien justo y temeroso de Dios al principio, al cual Dios manda la prueba, porque podemos ver a Satanás atacar a Job, podemos ver a Satanás echando en la cárcel a estos hombres en Esmirna, pero fijaros en la historia de Job, cómo Dios le dice a Satanás, Satanás, ¿has visto a Job? Dios le está diciendo a Satanás, ¿has visto a este hombre que me es fiel? Está dirigiendo su mirada a ese hombre, incitando a Satanás a hacer lo que luego va a hacer. Y le permite a Satanás que haga, pero hasta un cierto límite. Y vemos cómo a través de la prueba, duras pruebas a las que Job es sometido, cómo termina Job, cómo termina el relato de Job. Fijaros, en medio de esta prueba Job le dice a sus amigos, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Y cómo termina Job? Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La fe de Job había sido engrandecida. Había comprobado, había descubierto a Dios más grande de lo que él se podía haber imaginado. Ahora, ¿cómo él tuvo esa visión de Dios tan grande? Por medio del fuego de la prueba. Su fe fue fortalecida. El Job del final no es el Job del principio. Ahora, Job no sufrió lo que sufrió por causa de su pecado. Se le presenta como un hombre justo y temeroso.
pero ese hombre necesitaba ser perfeccionado más y más. Así que si tú tienes fe, tu fe va a ser probada. Decía Spurgeon en una ocasión las siguientes palabras. Dice, ¿puede decir algún hombre, yo tengo fe, pero nunca he tenido que creer bajo dificultades? ¿Quién sabe entonces si tú realmente tienes fe? ¿Podrá decir un hombre, tengo una gran fe en Dios, pero nunca he tenido que usarla en nada aparte de los asuntos ordinarios de la vida, donde probablemente podía haber hecho lo mismo sin ella? ¿Será esto para el honor y la alabanza de su fe? ¿Crees que tal fe llevará una gran gloria a Dios o le dará una gran recompensa? Si crees esto, estás muy equivocado. Aquel que ha aprobado a Dios y aquel a quien Dios ha aprobado es el hombre del que será dicho, bien, buen siervo y fiel. Está diciendo, ¿tienes fe? Tu fe va a ser probada. El fuego de la prueba vendrá para mostrar si tu fe es genuina. Dios usa y envía las pruebas para purificar a su iglesia. Mirad, venimos de un tiempo en el que Dios ha estado trabajando y purificando su iglesia a través de una pandemia. Es cierto que no es una prueba que ha venido exclusivamente a la iglesia. Todo el mundo ha sido afectado por ese virus, ¿sí? Pero de alguna manera Dios la ha usado. ¿Cuántos que se llamaban cristianos han dejado de asistir a la iglesia? Han dejado las cosas de Dios de lado. La fe de muchos ha sido probada y ha sido evidenciado lo que había en su corazón. Si es una fe fuerte, si es una fe débil o si verdaderamente no hay ninguna fe. Dios ha probado a su iglesia en este último tiempo. Dios usa y Dios determina todas las cosas para la santidad de su pueblo, para el crecimiento de su iglesia. Dios sigue siendo soberano en medio de la aflicción. Y lo vemos, en tercer lugar, como decía, en la limitación. Dice, tendréis tribulación por 10 días. Ahora ese término 10 días ha suscitado un montón de debates. ¿Qué significa con 10 días? ¿Representan 10 años? ¿Representan los 10 emperadores romanos bajo los cuales la iglesia va a ser perseguida? Hay un montón de teorías. La cuestión es que creo que todo esto es mucho más sencillo que todas las teorías que se pueden llegar a crear. Y es, el sufrimiento está limitado. Va a ser completo y va a ser breve. Vais a sufrir por 10 días. Es así de sencillo. El sufrimiento va a ser breve, por un poco de tiempo, y yo lo voy a limitar. Vais a pasar por tribulación por 10 días. El mismo Pedro, como hemos leído antes, nos habla también de la brevedad del sufrimiento en esta vida. Leíamos que nos llama a gozarnos de la salvación que tenemos ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y es curioso ese, por un poco de tiempo. Y quizás tú estás pasando una larga enfermedad, una larga aflicción, una larga prueba y dices, Pedro, hombre, por un poco de tiempo esto es muy relativo. No. Con esa limitación, con ese indicar la brevedad del sufrimiento, lo que nos está animando es a la paciencia. Va a ser breve y lo que nos está llamando es a poner la mirada más allá, en la eternidad. El tiempo que vamos a pasar aquí en prueba, en aflicción, es breve. Considera la eternidad. Considera aquel tiempo en el que estarás con tu Señor y Salvador en un lugar donde ya no hay más llanto, dolor, sufrimiento. Eternamente te gozarás de tu Salvador. Ahora, en base a la perspectiva eterna, examina ahora tu sufrimiento. ¿Cómo lo ves cuando colocas el sufrimiento en la perspectiva eterna? Sí, fue por un poco de tiempo, fue limitado en el tiempo, pero un día termina y gozamos de la eternidad con nuestro Dios. Por un poco de tiempo es importante. Nos es dado para aprender a ser pacientes. Estás en aflicción, Dios lo sabe, Dios le dará fin. Espera, queda menos. Es importante colocar nuestra vida en perspectiva, mirar nuestra vida en base a la eternidad para juzgar lo que vivimos aquí de la manera correcta. Fijaros, Jesús está hablando a una iglesia sufriente que va a sufrir y le trae una palabra de consuelo. Y en todo esto vemos la importancia, cómo Dios usa las pruebas para el bien de su iglesia. Y decía alguien lo siguiente, dice, así como la mirra debe ser molida para que despida su fragancia, el testimonio de esta iglesia molida por la persecución produjo una dulce fragancia que fue muy agradable para el Señor.
La sangre de los mártires de este período se convirtió en semilla para las iglesias venideras. El sufrimiento produjo el crecimiento de la iglesia. La persecución de la iglesia provoca el esparcimiento del evangelio. Presionaban, oprimían a la iglesia y de la sangre de los mártires se hacía semilla, se multiplicaba la iglesia, el evangelio seguía corriendo. Eso es lo que vemos. Lejos de evitar que el reino de Dios se extendiera, lejos de intentar eliminar el cristianismo, lo que el sufrimiento produjo en la iglesia de Esmirna es fortaleza en los creyentes y que el evangelio corriera y que su testimonio hoy nos sea de aliento para ti y para mí. Al comprobar cómo, aun en medio del sufrimiento, el pueblo de Dios puede confiar en el poder soberano de su Dios. Así que esa Esmirna que fue oprimida hasta sangrar, hoy es de aliento para cuantos cristianos que llevan el evangelio alrededor del mundo. Así que Jesús le habla a una iglesia sufriente, advirtiéndolas del sufrimiento venidero, mostrándoles que Él sigue siendo soberano en ese sufrimiento, y ahora la palabra de ánimo es: no temas de lo que va a venir. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. No temas. Esas palabras de Dios son preciosas. ¿En cuántas ocasiones leemos en el Antiguo Testamento Dios hablando a su pueblo ante la adversidad diciéndole: no temas? Abraham, Josué, Israel, no temas. Delante de ti va a venir lo que va a venir. No temas. Son las palabras de nuestro Dios. Este no temas implica una realidad. Es que los creyentes de Esmirna iban a sufrir, iban a llorar, iban a tener miedo. Son expresiones naturales de nuestra humanidad. Ellos iban a responder sufriendo. Nosotros nos ponemos nerviosos, tememos cuando viene la aflicción, pero Jesús te dice: no temas. Y tú le dices: vale, ¿pero por qué? ¿Por qué no debo temer? Piensa en ese miembro de la iglesia de Esmirna, sufriendo, viendo a sus hermanos morir en la hoguera, sabiendo que el siguiente va a ser él, y Jesús le dice: no temas, vas a ser echado en la cárcel, no temas, un león te va a devorar, no temas, tu familia va a ser también torturada, no temas, vas a ser quemado en la hoguera, no temas. ¿Por qué? No me vas a sacar. Me estás diciendo que voy a ser echado en la cárcel. No me estás diciendo: no temas, que en el último momento, como ha hecho en alguna otra ocasión, voy a abrir las puertas de la cárcel y vas a huir. No está diciendo: no temas, que en el último momento vendrá alguien y te salvará. Lanzaré fuego del cielo y los consumiré a todos y te voy a salvar. No está diciendo: no temas porque yo te voy a salvar. Le está diciendo: no temas porque yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Yo tengo el poder sobre la muerte y yo soy el que da vida. Fijaros, en cada carta vamos a ver cómo Jesús se identifica a sí mismo. Y en cada carta, la identificación de Jesús, cómo Él se presenta, tiene que ver con lo que tiene que decir a la iglesia. Entonces, a una iglesia que va a sufrir, una iglesia que va a ser perseguida y que va a experimentar la muerte, Jesús le dice: yo soy el primero y el postrero. Es decir, antes de que tus opresores existieran, yo ya existía. Después de que tus opresores ya no existan, yo seguiré existiendo. Yo soy el Dios eterno delante del cual todas las naciones se van a rendir. Todos los imperios se han levantado, todos los imperios han caído. Yo estoy aún. Yo soy el Dios eterno. Yo soy el que te dice: no temas. Yo he visto levantar y caerse multitud de imperios. Yo he visto levantarse a Egipto, yo he derrotado a Egipto. Yo he visto levantarse a Persia, yo he derrotado a Persia. Yo he visto levantar a Roma contra ti, yo voy a destruir a Roma. Se va a levantar un poder contra la iglesia, no te preocupes, yo voy a derrotar a ese poder porque yo soy el Dios eterno. Y todos los imperios, todas las naciones se van a arrodillar delante de mí, el primero y el postrero. Ahora, no temas cuando tu vida corra peligro. No temas cuando seas echado en la cárcel. No temas porque yo soy aquel que murió, pero que ahora vive. Yo soy aquel que morí en la cruz del Calvario. Yo soy aquel que fue sepultado, pero yo soy aquel que me levanté en victoria al tercer día.
yo he vencido a la muerte. No temas, yo soy la resurrección y la vida. No temas a la muerte, yo la he vencido. No temas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te quiten la vida? Yo te voy a resucitar en gloria. ¿A qué debemos temer, iglesia, si estamos en las manos de aquel que es la resurrección y la vida? No temas cuando venga la aflicción. No temas cuando venga el sufrimiento. Él ha vencido a la muerte. ¿Qué va a suceder? Seré echado en la cárcel, seré quemado. En el mismo momento que yo cierre los ojos, veré a mi Salvador y disfrutaré de Él por toda la eternidad. No temas. Él es aquel que murió y ahora vive y reina con poder y regresará en poder y gloria a buscarnos e introducirnos a la gloria eterna. Por lo tanto, no temas y sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte no significa sé fiel hasta el final, sino sé fiel aunque te cueste la vida. Es un sacrificio más alto. No está hablando de una fidelidad larga en el tiempo, sino de una fidelidad sacrificial. Sé fiel aunque te cueste la vida, aunque te conlleve persecución, pérdida de amistades, de trabajo, de tu carrera, de dinero, de lo que sea. Sé fiel sacrificialmente. Mira, aquel que te llama a serle fiel hasta la muerte es aquel que fue fiel hasta el final. Es aquel que fue obediente hasta el final. Es aquel que vio lo que le venía por delante, esa cruz, y sudó sangre, pero se mantuvo obediente y fue muerto en aquella cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida. El que te manda a ti ser fiel, aunque te cueste la vida, es aquel que entregó su vida para que tú puedas tener vida. Así que piensa en ello. Él te ha comprado. Si tú tienes vida, es porque Él perdió su vida en aquella cruz por ti. Así que no temas. Sé fiel aunque te cueste la vida y yo te daré la corona de la vida. Nos está diciendo, yo veo mi sufrimiento aquí, yo veo mi sufrimiento allá, pero te está diciendo Jesús, mira más allá, te daré la corona de la vida. No mires para abajo, mira para arriba. Haz como dice el autor a la carta a los Hebreos, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué fue Jesús a la cruz y sufrió ese sufrimiento tan terrible? Por el gozo que veía, por el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál es ese gozo que él veía? El resultado de su obra. Él fue a la cruz y él veía como tú y yo un día seríamos llamados por Dios. Él veía como su obra en la cruz era aplicada a nuestras vidas y nosotros experimentaríamos el perdón y la vida eterna. Por el gozo puesto delante de él, Cristo fue a la cruz. Ahora, enfrenta tú la oposición, la aflicción, con la mirada puesta más allá, en esa corona de la vida que se entrega a aquellos que terminan la carrera. De la misma manera que en la competición atlética, aquel que llega a la meta y obtiene el premio, se le coloca la corona de laurel. Aquel que persevera hasta el fin, aquel que es fiel hasta la muerte, se le va a dar la corona de la vida, la victoria. Y aún más, dice, aquel que venciere, dice, escuchad bien, dice Jesús, escuchad bien lo que os tengo que decir. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todos vamos a morir. La primera muerte la vamos a experimentar todos, excepto aquellos que estén vivos cuando Jesús regrese. Todos vamos a experimentar la primera muerte, pero ahora dice Jesús, el que venciere no experimentará la segunda muerte. ¿Cuál es esa muerte? Esa eternidad en el infierno, en el lugar lejos de Dios, sufriendo la ira eterna. Es decir, sé fiel hasta la muerte y tú no vas a experimentar esa pérdida, esa segunda muerte. No es una aniquilación, no significa que serán destruidos, sino que por toda la eternidad sufrirán una muerte continua, un sufrimiento continuo en aquel lugar llamado infierno. Así que Jesús te está diciendo, persevera en la prueba, sufre, entrega tu vida, la entregarás una vez, pero confía, estarás conmigo por toda la eternidad, no vas a ser rechazado por mí. Decía alguien, los que han nacido 2 veces morirán una sola vez, los que han nacido solo una vez morirán 2 veces. Esa es la realidad. Si tú has nacido de nuevo,
Tú sabes que la muerte es una realidad, un trámite que todos tenemos que pasar, pero la pasamos mirando más allá, mirando a nuestro Salvador con quien gozaremos por toda la eternidad. Y decía alguien también, mira, Satanás puede quitarnos nuestros bienes materiales, pero en Jesucristo tenemos todas las riquezas del cielo. Satanás puede poner al Estado en contra de nosotros, pero Jesucristo es nuestro Rey y para Él las naciones no son más que una gota de agua. Satanás puede mentir sobre nosotros y calumniarnos, pero Jesucristo lo reprende y despoja nuestros trapos sucios mientras nos viste con su perfecta justicia. Satanás puede quitarnos la vida, pero si lo hace, obtendremos vida con Cristo y reinaremos con Él por toda la eternidad. Así que este es el mensaje de Pablo, de Juan a la iglesia en Esmirna, el mensaje de Jesús a la iglesia sufriente. Quería terminar con un testimonio, con la vida de una persona, para animarnos como iglesia, porque a veces cuando hablamos de estas cosas, es cierto, nos quedan extrañas. Somos una iglesia que vivimos muy bien, con mucha comodidad. Todo ese sufrimiento del que estoy hablando nos parece en ocasiones extraño, porque realmente vivimos demasiado cómodos, pero que el Señor use esta carta y el testimonio de la persona de la que voy a compartir ahora para darnos cuenta de cuán distinta es nuestra vivencia del cristianismo de aquellos que verdaderamente son revelados en la Escritura como hijos de Dios. Y la persona de la que quiero hablar fue alguien que fue obispo en esta iglesia de Esmirno. Estoy hablando de Policarpo. Cuando Juan escribe la carta a la iglesia de Esmirna, Policarpo tendría 30 años. Policarpo fue obispo en esta iglesia de Esmirna. Él fue discípulo de Jesús y él estuvo en esa iglesia predicando, pastoreando, enseñando el Evangelio. Y él experimentó esta persecución. La iglesia de Esmirna, que iba a ser perseguida, que iba a ser echada en las cárceles, es la iglesia que él estaba pastoreando. Él era el obispo de la iglesia en Esmirna. Ahora, él fue perseguido, como toda su iglesia, él vio a sus miembros siendo echados en la cárcel, él fue perseguido, él tuvo que huir en varias ocasiones porque le perseguían, pero en un momento fue delatado, fue apresado y fue llevado delante del procónsul. Ahora, se le pidió a este hombre que reconociera que el César es Señor. Perseguían a Policarpo por los mismos motivos que hemos estado hablando hoy en la iglesia de Esmirna. Y le dijeron, mira, puedes salvarte. Reconoce que el César es Señor y yo te libro. Y él dijo una frase que ha perdurado hasta hoy. Una frase que ha sido de ánimo para los que, como él, han sufrido por la causa de Cristo. Y él dijo, 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo puedo maldecir a mi Rey y mi Salvador? Durante 86 años he recibido el bien de su parte. Él me ha cuidado, Él me ha guardado. ¿Cómo ahora yo lo voy a calumniar? ¿Cómo yo lo voy a maldecir? Él ha hecho bien para conmigo durante toda mi vida. El procónsul siguió insistiendo, presionándolo. Pero él seguía diciendo, no, yo soy cristiano, Jesús es mi Señor. Y el procónsul le seguía presionando, le amenazó con lanzarlo a las fieras y le dijo, porque este hombre no se doblegaba, puesto que desprecias las fieras, si no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Y Policarpo respondió, mira, tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después de un poco se apaga, pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Así que, ¿por qué te demoras? Haz lo que tengas que hacer. Tú me estás hablando de un fuego que va a arder por un rato y yo ya no voy a experimentar más. Ahora, tú eres ignorante del fuego eterno en el cual tú vas a ser echado. Tú tienes el problema, yo no. Así que haz lo que tengas que hacer. Así que este hombre ya enfadado mandó a quemar, a echar a una hoguera a este hombre. Y los judíos de la zona, muy animados, empezaron a llevar leña para cargar esa pira donde un 23 de febrero del año 155 Policarpo fue quemado en una pira por no negar a su Señor. Hermanos, ese es el llamado de Jesús para ti y para mí. Sé fiel hasta que te cueste la vida, aunque te cueste la vida. Venga lo que venga, no temas. Confía en aquel que tiene el poder sobre la muerte. Confía tu vida en aquel que te va a dar vida, porque en el mismo momento que Policarpo cerró los ojos, los abrió en la eternidad con su Salvador. Así será contigo y conmigo. Que esa verdad se grabe bien en nuestros corazones. Y como decía Policarpo, si el Señor nos ha bendecido tanto cada día de nuestras vidas, no le neguemos, no le ofendamos, sino que anunciemos que Él es el Señor
al mundo entero. Que Él sea glorificado en nuestras vidas, que Él sea glorificado por nuestro sacrificio, que nuestras vidas realmente sean vividas aquí y sean exprimidas de tal manera que salga ese aroma agradable delante de nuestro Dios. Que nuestras vidas sean verdaderamente una ofrenda agradable a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que podemos confiar nuestras vidas completamente en ti. Porque sabemos que tú eres el Dios soberano, que gobierna sobre cielos y tierra, el que está en poder, el que está en control, el que dirige todas las cosas. Te pido, Señor, que tú obres en nuestra iglesia, que tú, Señor, nos muestres cuál es el pecado de nuestros corazones, que quites de nosotros todo deseo de confort y comodidad en este mundo y nos lleves a vivir de tal manera que deseemos tu regreso ya. Señor, sabemos que tú amas a tu iglesia, que tú no la dejas de lado, sino que tú haces todo lo que sea necesario para perfeccionarla, para purificarla. Y así te pido, Señor, por esta iglesia, que tú, Señor, trabajes en nosotros, que tú hagas lo que tengas que hacer para que nuestra vida sea vivida de manera agradable delante de ti. Que esta iglesia deje ir un aroma agradable delante de ti. Señor, que tú puedas vernos y decir que a pesar de todo lo que hay, somos ricos delante de ti. Señor, sabemos que por nosotros mismos no podemos, así que tu Espíritu Santo transforme y obre en nuestros corazones para que realmente vivamos conforme al llamado y la vocación. Te lo pido en el nombre de Jesús.